Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. Hoy día tenemos la oportunidad de conversar con el famoso analista político y periodista Vladimir Stoll. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Vladimir. La primera pregunta será sobre la OTAN y sobre el balance de lo hablado en la última cumbre de la OTAN, donde se anunció que a pesar de las diferencias que pueda haber con respecto a la situación en Ucrania, el pacto entre la Federación de Rusia y la OTAN de 1997 todavía subsiste. Uno de los puntos de este acuerdo señala que la Federación de Rusia y la OTAN ya no se considerarán enemigos. Sin embargo, en la cumbre en Gales se habló de Rusia como un agresor y que hay que prepararse contra esta violencia. Díganos su opinión, ¿qué supone Rusia para la OTAN hoy en día? Buenos días. Antes de nada me gustaría decir que en la cumbre de la OTAN que se celebró en Gales el 4 y 5 de septiembre de este año se confirmaron los principios básicos de la relación entre Rusia y la OTAN y se sugirió que el formato del Consejo OTAN-Rusia se conserve tal y como ha sido hasta ahora, al igual que las relaciones entre nuestro país y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En relación a esto, me gustaría decir que la decisión de los países de la OTAN demuestra, teniendo en cuenta que Rusia no fue invitada a la cumbre y viendo el tono antirruso que ha tomado, demuestra, digo, que es imposible evitar la colaboración con la Federación de Rusia. Quiero recordar que las cuestiones más importantes para los países integrantes de la OTAN son como mínimo dos. La primera, respetar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el cual sería imposible cumplir sin la Federación de Rusia, y por supuesto la colaboración en el ámbito de las cuestiones logísticas, de tecnología militar y de inteligencia. Principalmente hablo de la base de la OTAN en Uliánovsk, que es de una importancia enorme para los países de la OTAN, sobre todo en el tema de la retirada de tropas aliadas de Afganistán en el presente año, tanto estadounidenses como europeas. Además, los países de la OTAN entienden perfectamente que sin el acuerdo y la colaboración con nuestro país no sería posible solventar los asuntos más importantes, especialmente en lo que se refiere a Oriente Próximo, es decir, Libia, Siria, Irak, los problemas en Irán, también los problemas con Corea del Norte y muchas otras cuestiones. Por eso creo que esta posición tan ambigua por parte de la OTAN en relación a Rusia está dictada por la situación actual real. Asimismo, si la OTAN llevase una dirección diferente a la política antirrusa actual, no se podría considerar como algo serio. Uno de los temas tratados en Gales en la cumbre de la OTAN fue el aumento de la actividad militar, así como una mejora en la calidad del entrenamiento y un aumento del número de soldados en las fronteras con la Federación de Rusia en países como Polonia o los países bálticos, que es hacia donde se mueve el centro de gravedad de la actividad militar de la OTAN. Otra decisión que se tomó en Gales fue la de la creación de un cuerpo de reacción rápida en el que deben entrar los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y otros bajo el mando del Reino Unido y Polonia. No me gustaría bromear sobre este tema, ya que un cuerpo de reacción rápida con soldados estonios no creo que sea el más rápido posible. En cualquier caso, quienes tienen más peso en la decisión de crear este cuerpo de reacción rápida son Estados Unidos y Reino Unido. Los estadounidenses han prometido destinar $1.000 millones al desarrollo de este cuerpo, mientras que Reino Unido ha prometido enviar 3.500 soldados de los 4.000 totales. Los 500 soldados restantes serán repartidos entre los otros 6 países. Como puede entender, el número de combatientes no juega un papel demasiado decisivo. Lo que sí tiene gran importancia aquí es la participación política y la intimidación. Es importante señalar que todo esto ocurre en nuestras fronteras, por eso hace falta tener en cuenta la última visita de Barack Obama a Estonia la víspera de la cumbre, donde se aprobó la construcción de 5 nuevas bases de la OTAN en el territorio de los países bálticos y Polonia, en un contexto general de desplazamiento del centro de gravedad hacia las fronteras orientales del bloque. Por eso el tono general es claramente antirruso. Además, Rusia no fue invitada a la cumbre de la OTAN y no es la primera vez que esto ocurre, ya se está convirtiendo en una tradición. Recuerdo a nuestros espectadores que tampoco nos invitaron a la cumbre en Riga hace unos años, donde se discutieron importantes cuestiones, al igual que en otras ocasiones. A nosotros nos invitan cuando creen que es necesario y no nos invitan cuando no es importante. Vladimir, ¿cómo cree en qué medida es unánime la posición de los países integrantes de la OTAN hacia Rusia? Bueno, en primer lugar, me parece que no comparten las mismas posturas dentro del propio bloque, porque precisamente uno de los asuntos que se trataron en Gales es el aumento de los gastos. Pero esto es algo que se lleva tratando desde 1949, desde la creación de la OTAN el 4 de abril de 1949, al firmar el Tratado de Washington. Estados Unidos insta constantemente a sus socios europeos a incrementar su inversión en la defensa de la Unión. Quiero recordar que todos los países europeos integrantes de la OTAN invierten no más del 2,5% de su PIB. Los estadounidenses solicitan incrementar ese porcentaje hasta el 3%, lo que supone una gran carga para estos países de la OTAN, especialmente los europeos.
En cuanto a la OTAN, se puede decir que Estados Unidos obliga a los países que quizás no deseen gastar ese dinero a reconfirmar de esta manera su calidad de miembros. Efectivamente. Revalidar su participación mediante contribuciones financieras. Porque nadie quiere aportar dinero, todos quieren garantías máximas de seguridad, todos quieren tener independencia, pero que otros paguen la factura. Los europeos siempre tuvieron dos grandes problemas con la OTAN. Primero, la contribución financiera y segundo, el envío del personal militar, es decir, de los soldados. Por ejemplo, las tropas de reacción rápida que ya existen en la OTAN cuentan con unos 25.000 militares, lo cual constituye la cifra máxima de lo que puede proporcionar Europa teniendo en cuenta su carácter rotatorio, que significa que el total de las personas implicadas en este proceso es mucho mayor. Lo mismo pasa con la decisión aprobada en Gales de la creación del Cuerpo de Reacción Inmediata con 4.000 soldados de los 7 países mencionados antes, que en realidad significa que, a causa de la rotación, serán unas 40.000 personas las que participen en el funcionamiento del cuerpo. Para Europa son cifras enormes. Vladimir, ¿qué conclusiones cree usted que debería sacar Rusia después de la última cumbre de la OTAN? El Ministerio de Defensa ruso ya declaró que la doctrina militar ratificada en 2010 será reconsiderada en cierta medida a finales del año 2014. Creo que dejará de ser optimista liberal, se endurecerá y contará ante todo con el apoyo del propio potencial nacional. Eso se refiere sobre todo a la sustitución de las importaciones para la industria militar. En mi opinión, hace unos años tomamos una decisión precipitada al concertar el contrato con Francia sobre el suministro de los portahelicópteros Mistral. En aquel entonces ese contrato se le presentó al anterior presidente, Nicolás Sarkozy, como un acto de buena voluntad de parte del presidente de nuestro país en aquel momento, Dmitry Medvedev, con el fin de apoyarle en la campaña electoral en la que el líder francés se encontraba inmerso. Desde el principio estaba claro, y hoy resulta todavía más evidente, que nosotros no necesitamos esos buques. Este tipo de armamento no corresponde a la realidad rusa, ya que sobre todo resulta inadecuado su empleo en las latitudes norte, en los mares del norte, así como en la región de Extremo Oriente, porque su uso requeriría esfuerzos adicionales para fortificar el casco de los buques, etc. Además, la doctrina militar rusa no estipula ningún tipo de operaciones de expedición. Lo que sí podemos y estamos dispuestos a hacer es luchar contra la piratería en los mares y océanos. Pero no es la tarea principal de nuestras Fuerzas Armadas ni de la Marina de Guerra rusa. Por lo tanto, las operaciones de expedición no son prioritarias para nosotros. Pero de todas formas, ¿Rusia va a reaccionar? Creo que sí, por supuesto. Rusia va a cambiar su tono durante las negociaciones con la OTAN y el número de contactos se va a reducir. Pienso que en lo que se refiere a las sanciones, Rusia debería mostrar cierta independencia y autoestima. Quiero decir que si mañana la buena gente de Europa o de Estados Unidos que nos está sancionando decide de golpe anular de forma benevolente las sanciones, Rusia no debe darles las gracias y anular inmediatamente las contramedidas. Creo que podrían seguir en vigor, sobre todo con respecto a ciertos países o sectores del mercado en concreto. Otra cosa es si nuestra economía está preparada para resistir la presión sancionadora de Occidente. Ustedes saben que el nuevo paquete de sanciones que se estuvo acordando dentro de la Unión Europea después de acabar la cumbre de la OTAN incluye sanciones en el ámbito financiero y ese es un tema bastante delicado para nosotros. Si nos remitimos a la historia, recordaremos que el sistema global financiero actual se fue creando en la época de la Segunda Guerra Mundial e incluso mucho antes, en la época de la guerra anglo-boer de principios del siglo XX. Pero su estructura actual se creó en 1944 con la firma de los acuerdos de Bretton Woods, lo cual excluye nuestra participación. De manera que el sistema actual de las instituciones financieras internacionales implica el dominio anglosajón absoluto. Sin embargo, durante este año ha tenido lugar una intensificación de la cooperación mutua, por ejemplo, en el marco del grupo de los BRICS, lo cual preocupa mucho a nuestros socios, entre comillas, occidentales, porque los países que demuestran un crecimiento económico más rápido, que son Brasil, China, India, Sudáfrica y nosotros mismos, han acordado una serie de medidas con el fin de crear un fondo de divisas de reserva e instituciones financieras propias. Naturalmente, esos organismos no se crean en un día, se requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo para conciliar los intereses de todos. Pero es una tendencia positiva para estos países y para la política global que naturalmente preocupa mucho, en primer lugar, a Estados Unidos y también a Europa. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con Vladimir Stoll.
Usted escribió una obra en la que califica a la OTAN de instrumento de imposición del nuevo orden global. ¿Cómo ve la evolución de la Alianza del Atlántico Norte? ¿Existen algunas figuras de contrapeso? La OTAN fue creada en 1949. En aquel año, su primer secretario general, el general británico Lord Ismay, determinó muy claramente los objetivos que perseguía con la creación de la alianza, haciendo hincapié en tres principios claves: los rusos fuera, los norteamericanos dentro y los alemanes debajo. Es decir, la OTAN se creaba para legalizar la presencia estadounidense ante todo militar y política en Europa. La segunda meta era alejar a la URSS, que hoy es Rusia, de Europa, y la necesidad de tener bajo control a Alemania, sobre todo en 1949 al concluir la Segunda Guerra Mundial y en el marco de una comprensión más exacta del contexto de la Primera Guerra Mundial. En general, hoy en día las metas de la OTAN no han cambiado. Más aún, a partir del año 1999, tras la desintegración en 1990 de la Organización del Tratado de Varsovia y la de la URSS al año siguiente, precedida por la caída del sistema socialista mundial, ocurren ciertas cosas inexplicables. La OTAN se queda sin adversario y, al parecer, la lógica del desarrollo de los acontecimientos a principios de los 90 le exigía a la OTAN la disolución de esta organización político-militar. Porque si no había enemigo, ¿en contra de quién tenía que operar entonces? Yo he tenido que hablar en reiteradas ocasiones con diplomáticos, políticos y científicos en Europa y en Estados Unidos. Y tanto los expertos estadounidenses como los europeos siguen tratando de convencernos de que la OTAN es necesaria, que es el baluarte de la paz, etc. Cuando les pregunto, ¿y por qué ustedes no aceptan a Rusia en la OTAN para que todo sea más maravilloso todavía? Ellos responden, ¿a Rusia? ¿Para qué nos hace falta ahí? Y en este sentido quisiera recordar que Rusia es la antítesis de Occidente ya desde mediados del siglo XV, cuando se desintegró el Imperio bizantino y la sobrina de su último emperador, Zoe Paleóloga, se casó con el zar ruso. En aquel entonces Rusia, Moscú, se convirtió en la sucesora simbólica de Constantinopla. Todo esto sucedió a mediados del siglo XV y, en efecto, nosotros tenemos valores diferentes, culturas diferentes, historia diferente y también tenemos diferentes metas y misiones. Así pues, a partir de 1991, tras la caída de la URSS, cuando Rusia llevaba a cabo una política ultraliberal y la política exterior durante el mandato del presidente Yeltsin y su ministro de Asuntos Exteriores, Kozyrev, estaba totalmente sincronizada con la estadounidense, todo les gustaba a todos. En Occidente nos aplaudían, nos apoyaban. Gorbachev era el mejor alemán de todos los alemanes. Yeltsin era el mejor estadounidense de todos los estadounidenses. Y se tenía a Kozyrev por el mejor de todos. Aunque puedo recordarles que Brzezinski, que no se caracterizaba precisamente por sus simpatías hacia la Unión Soviética, evaluó de una manera muy negativa y poco halagadora a Kozyrev en su época de ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, comparándolo consigo mismo y con lo hijo de puta que era, tal y como el propio Brzezinski escribió cuando ocupaba cargos estatales en el Departamento de Estado norteamericano y defendía los intereses de Estados Unidos. En realidad, cuando el enemigo, o más bien el adversario, te halaga, eso te tiene que poner alerta. Eso no sucede sin razón. Todo el mundo halagaba a Kozyrev, al igual que a Gorbachev. Gustaba mucho a todos. Pero volviendo a la situación de la OTAN, en 1991 la OTAN tenía que desintegrarse, pero eso no ocurrió. En efecto, en 1991 la OTAN adopta un nuevo concepto estratégico, el primero en el periodo posbipolar. En 1999 el segundo y el tercero se adopta en el 2010 en la Cumbre de Lisboa. Quisiera señalar que los tres conceptos siempre se sincronizaban con serios cambios en la política mundial. El primero sobre todo. En 1991, con la caída de la URSS, la OTAN realmente necesitaba evaluar de una manera nueva y diferente toda esta situación mundial. El segundo tiene que ver con las tristes páginas de la historia de la antigua Yugoslavia. En realidad, la adopción del segundo concepto estratégico de 1999 fue contemporánea de los bombardeos de Yugoslavia con sus enormes pérdidas materiales y humanas. El tercer concepto, el del 2010, coincidió con la retirada de las tropas estadounidenses y del contingente de la OTAN de Afganistán y con un cambio de enfoque sobre la región asiática. No todo es tan simple aquí, sin embargo. El Cáucaso y Asia, sobre todo Asia Central, son realmente las áreas clave para las intenciones actuales de la OTAN. Nosotros, en general, somos aceptables para ellos como socio. Está la Asociación para la Paz en la que participamos y eso también refleja la dualidad de nuestra situación. Por un lado, declaramos que los intereses de la OTAN no siempre coinciden o a menudo no coinciden con los nuestros.
sobre todo en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este. Recordemos que los líderes occidentales, los líderes estadounidenses, en el momento de la unificación de las dos Alemanias en 1990, prometían a Gorbachov y a Shevardnadze, nuestros dirigentes de aquel entonces, que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Por cierto, hablando de esta situación, debemos recordar, por supuesto, la crisis en Ucrania. Esta especie de activación de los países miembros de la OTAN es la consecuencia de la crisis y el conflicto ucraniano, o al contrario, se podría considerar que la crisis en parte podría ser la consecuencia de la actividad de la OTAN. ¿Cómo se podría interpretar? Verá, yo pienso que en este aspecto las relaciones de causa y efecto, como en la mayoría de acontecimientos mundiales, son claves y hay que analizarlas detenidamente. La crisis ucraniana en general no trajo ninguna consecuencia. La crisis ucraniana es en sí un instrumento de aquella política de Occidente hacia la Federación de Rusia. Ante todo, es la continuación del antiguo concepto de crear caos y gobernar mediante el caos. En las fronteras con Rusia es necesario crear una especie de absceso constantemente hinchado y sangrando que se puede inflamar, mitigar e inflamar de nuevo en cualquier momento que haga falta, aumentando las tensiones en la región. Además, algunos apologistas occidentales sostenían que Rusia, junto con Ucrania, forma una gran potencia euroasiática, mientras que sin Ucrania es un país asiático que no tiene ningún peso. Por eso el papel que ha desempeñado Ucrania para Rusia en el contexto geopolítico siempre ha sido muy importante. Y no se trata solo de la geopolítica, sino de los contactos y lazos culturales, históricos y humanos. Eso es lo que une a dos pueblos hermanos que en realidad son un solo pueblo. Los estadounidenses quieren, en primer lugar, crear en Ucrania lo que decía la doctrina de los partidarios de Hitler, que es la doctrina Rosenberg, y dice así: territorio sin pueblo y pueblo sin territorio. En Ucrania, Occidente trata de aplicar esa doctrina misantrópica de territorio reducido a cenizas. Podemos ver que en Donetsk y Lugansk se está llevando a cabo una guerra de exterminio de la población local. No tanto de los rebeldes, sino de los ciudadanos comunes. Ellos no necesitan al pueblo. Necesitan el territorio reducido a cenizas que será usado para lo que ellos quieran. Esta crisis comenzó el otoño pasado, en noviembre, cuando Ucrania, en la cumbre de los países de la Unión Europea en Vilna, rechazó la opción de la integración europea a favor del fortalecimiento de los contactos con la Unión Aduanera y la Federación Rusa en primer lugar. Entonces el presidente del país era Yanukovych. ¿Cómo reaccionó Occidente? Enseguida se creó el Euromaidán y se adoptó una postura negativa respecto a Rusia y al presidente Yanukovych. Además, ni siquiera se discutía la legitimidad de la aplicación de la fuerza por parte del entonces jefe del Estado. Es más, trataban de amenazarlo diciendo que ni se les ocurriera a los Berkut o otras fuerzas del orden aplicar la fuerza contra los manifestantes. ¿Y qué estamos viendo ahora? Una guerra a gran escala usando maquinaria pesada. Una guerra de exterminio de su propio pueblo. Miren cómo reacciona Occidente. Están aplaudiendo. Recuerdo que al presentarse a las elecciones presidenciales, Poroshenko se proponía poner fin al conflicto e instaurar la paz en tierra ucraniana. ¿Dónde está esa paz? A los ojos de Occidente, Putin es el principal agresor. Pero él defiende una resolución pacífica del conflicto y en vez de apoyar esta iniciativa, nos obligan a aguantar sanciones. No creo que sean una consecuencia, es un mecanismo para seguir con la guerra. Además, no creo en la eficacia de la tregua en el sureste de Ucrania. ¿Pero de quién depende el cumplimiento de la tregua? Depende de ambas partes ante todo, tanto de los rebeldes como de Kiev. Pero en la mayor parte depende de los copatrocinadores occidentales del régimen actual de Poroshenko. Es decir, no todos están interesados. Claro que no. Conocemos la postura del oligarca Igor Kolomoisky, jefe de la región de Dniepropetrovsk, designado por Kiev y de sus organizaciones armadas no sometidas a Poroshenko como comandante en jefe. Existen otras organizaciones, ejércitos privados y contratistas occidentales que luchan en el sureste del país y que no piensan someterse a Poroshenko. Parece que no necesitan la paz. Además, basándonos en las declaraciones de los líderes de las repúblicas populares autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, vemos que las fuerzas de Kiev de la Guardia Nacional se están reagrupando. Están concentrando el armamento pesado y sacando otro tipo de armas de los almacenes. Se ha incumplido la condición principal que ponía Putin, retirar las fuerzas de la Guardia Nacional a una distancia mínima de 30 o 40 kilómetros. Es decir, a una distancia desde la cual sería imposible causar daño a la población civil de Donetsk y Lugansk. Eso no ocurrió. Los ataques seguirán y la respuesta no se hará esperar. Veamos, por ejemplo, la declaración de Lutsenko, asesor de Poroshenko. Decía que en Minsk no se discutió un estatus especial para estas dos repúblicas autoproclamadas.
Solo se habló de un tercio del territorio que está bajo el control de los rebeldes. Los cambios ocurren sobre la marcha. Las declaraciones de Lutsenko como asesor de Poroshenko son increíbles. Me suenan a la cómica historia de la señora Psaki y sus amigas. Son muy falsas y carecen de profesionalidad. Es decir, Lutsenko puede decir lo que quiera. Por ejemplo, que en la cumbre de la OTAN 5 países decidieron suministrar al ejército ucraniano maquinaria de guerra de última generación. El mismo día, el representante oficial del gobierno noruego desmintió esa declaración. Le siguió el representante estonio, después los polacos también la desmintieron y finalmente los estadounidenses dijeron que no habían tomado ninguna decisión parecida. Es interesante que todos se negaron enseguida a suministrar armas. Decían que solo eran cascos y chalecos antibalas. Armas no letales. Pero tienen que existir ciertos elementos. Alguien tiene que estar interesado en que no se pase esta oscura página de la historia de Ucrania. ¿Quiénes son estos elementos en Ucrania o tal vez en Occidente? En Ucrania son las fuerzas destructivas que están llevando a cabo una campaña militar con la ayuda de organizaciones privadas. Tal vez sea una lucha entre clanes, una lucha de diferentes grupos de oligarcas en territorio ucraniano. No se trata únicamente de dos frentes, uno de los cuales es pro-ucraniano y el otro está en contra de la preservación de unidad de Ucrania. Los oligarcas como Akhmetov o Kolomoisky pueden estar persiguiendo diversos intereses económicos. Cabe destacar el discurso de Kolomoisky que sugería declarar como enemigos al resto de los oligarcas y nacionalizar su propiedad. Lo dijo en serio. Entonces se trata de un reparto legal del negocio, ¿verdad? En tiempos turbulentos no abunda la lógica. No se tienen en cuenta los intereses nacionales. Estos intereses se dejan de lado, se arrinconan en el último lugar. Sin embargo, los intereses unilaterales de la élite prevalecen. Hay gente que aprovecha esta situación para conseguir más dinero robando y monopolizando algunos de los sectores del negocio. Es una situación normal y corriente debido a las circunstancias. La revolución devora a sus hijos. Lo sabemos desde los tiempos de la Revolución Francesa. ¿Quién está interesado en el desarrollo del conflicto desde el punto de vista político? No veo a Poroshenko y a la gente de su entorno como políticos ucranianos independientes. Creo que Poroshenko se guía por los objetivos establecidos por los políticos estadounidenses. Él está en una situación muy difícil. Por una parte, ha de cumplir las órdenes de las personas que están detrás de él y por otra parte, debe procurar no dañar su imagen política. Se acerca el invierno y el país puede acabar destrozado en muchos aspectos. El ejército está derrotado. Según ciertas fuentes no oficiales, ya no se trata de centenares de víctimas, sino de miles o incluso de docenas de miles de pérdidas de militares ucranianos. En un principio se puede decir que los autodefensas han derrotado a todo el ejército estatal que tenía Ucrania cuando empezó el conflicto armado de Donetsk y Lugansk. Es terrible. Hoy día Ucrania dispone de 400.000 reclutas. No se le permite reclutar a más del 10% de la población al mismo tiempo. Actualmente en Ucrania se está infringiendo esta norma, lo que causa las protestas de la población debido al reclutamiento permanente de gente joven. Se trata del genocidio de la nación. La población masculina en edad reproductiva muere en una guerra sin sentido. Usted ha escrito en uno de sus artículos que se está llevando a cabo un juego global a gran escala para dividir Ucrania. Estados Unidos actúa contra Rusia. Al mismo tiempo se lleva a cabo un juego contra la Unión Europea. Las sanciones por parte de Rusia han afectado notablemente a la Unión Europea. ¿Se da cuenta la Unión Europea de que Estados Unidos le puede tender una trampa o actuar en su contra? Es la paradoja de las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y la Unión Europea o los Estados europeos miembros de la OTAN, a excepción de Turquía. Los europeos lo entienden todo perfectamente. Se dan cuenta de que son rehenes de la política que se lleva a cabo por los estadounidenses. Sin embargo, los europeos no tienen ninguna posibilidad de afrontar la presión de los norteamericanos. Aunque los representantes liberales de nuestra sociedad llevaban mucho tiempo sin aceptar el hecho de que Europa dependía por completo de Estados Unidos, ha quedado claro que los países europeos son marionetas de los norteamericanos. Los europeos entienden que dicha situación no les conviene. No les conviene empeorar las relaciones en vísperas del invierno. Es un factor muy importante. Por ejemplo, Eslovaquia tuvo problemas de calefacción por culpa de Ucrania que nos robaba el gas. Eslovaquia depende de Rusia en más del 50% de suministros energéticos. Por eso, el primer ministro de Eslovaquia fue uno de los primeros en pronunciarse. El primer ministro de Finlandia y los dirigentes de la República Checa no tardaron en expresar su opinión sobre dicho asunto también. Por supuesto, hay muchos debates sobre este tema. Otro ejemplo es la visita del alcalde de Tokio, que en su discurso dijo que los habitantes de Tokio ni siquiera sabían dónde se encontraba Ucrania y no entendían para qué se establecían las sanciones.
Sin embargo, Japón sí que aprueba las sanciones económicas contra la Federación de Rusia. Estamos hablando de la opinión del alcalde y no de uno cualquiera que no sabe nada de política. Si ni siquiera el alcalde de Tokio entiende para qué se aplican las sanciones, no hay nada de qué hablar. Le cuento un chiste. Un periodista le pregunta a un diplomático japonés sobre un asunto muy importante. Y este le contesta, llama a Washington, ellos explicarán mejor la postura de nuestro país. Todo el mundo sabe que a partir del año 1945 Japón no tiene política exterior propia. Todo se decide en las orillas del Potomac, es decir, en Washington, y por políticos estadounidenses. Se puede sentir lástima por Europa, pero a mí no me dan lástima los países incapaces de ser independientes. Bueno, se trata de países pequeños que se ven obligados a sobrevivir. Me acuerdo de la visita de unos profesores de Praga. Nos preguntaron por qué Rusia actuaba en Europa de una manera tan pasiva y se quejaban de la presencia de militares norteamericanos en territorio de la República Checa. No estaban contentos con la presencia de militares soviéticos ni tampoco con la presencia de soldados norteamericanos. En realidad, en el mundo hay muy pocos países independientes. El resto de países carecen de soberanía nacional. Es un factor que hay que tener en cuenta. Hay que entender que los países europeos no son independientes desde el punto de vista de la política exterior militar porque ya no existe la política exterior ni de defensa como tal. Todo se entiende bajo el concepto de política exterior común y de defensa común. Hay un cargo de alto representante para la Unión de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Los Estados miembros de la Unión Europea no toman decisiones por separado. Muchas gracias por esa entrevista tan interesante. Gracias a usted y suerte. Ha sido la conversación con el famoso analista político y periodista Vladimir Stoll. Más entrevistas con personas destacadas les esperan en nuestras futuras ediciones. Hasta la próxima.